Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 23 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Una implementación más amplia de sanciones a Venezuela prevé el Departamento de Estado norteamericano en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Así lo reveló un funcionario de Estados Unidos, quien adelantó que el presidente Donald Trump mencionará a Venezuela en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. A esta hora se reúnen los cancilleres miembros de este tratado para debatir posibles soluciones frente a la crisis de nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Los miembros del Grupo de Lima rechazaron hoy los reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas y la Asamblea Nacional. Así lo dejaron escrito en un comunicado. Renovaron su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, y expresaron su disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro. Hablaremos al respecto también, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. El fiscal designado al margen de la Constitución ordenó la detención de 4 personas que ayudaron a Juan Guaidó a salir de Venezuela en febrero por supuesta traición a la patria. Hablaremos al respecto también durante la tarde de hoy. En respuesta, el presidente interino denunció que mientras el régimen continúa preparando fake news, grupos irregulares asaltan una emisora radial en Táchira. Más temprano, Radio Mundial 860 AM de esta entidad aseguró que desconocidos con armas largas intentaban ingresar a la planta transmisora de la emisora y amenazaron al personal para tomar las instalaciones. Y 3 tormentas se desplazan por el Océano Atlántico justo el día que se discute la crisis del cambio climático en el marco de la Asamblea de la ONU. Tal y como lo ha informado INAMED, una de ellas, Karen, dejará a su paso tormentas eléctricas y lluvias en buena parte del territorio nacional. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de esta discusión que se desarrolla a esta hora en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pudimos escuchar justo al momento de la instalación del encuentro de cancilleres la posición expresada por países como Colombia y Brasil en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela. Fueron declaraciones francamente duras que fueron la antesala a las medidas que aparentemente se van a dar a conocer el día de hoy, como lo adelantaba un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, y que irían en la línea de ampliar las sanciones al régimen, contra el régimen de Nicolás Maduro. Si les parece, vamos a escuchar un extracto de... estamos buscando el sonido, pero bueno, escucharemos más adelante la declaración del canciller de Brasil, que, entre otras cosas, vino a asegurar que debido a la presencia de grupos irregulares en Venezuela, nuestro país lamentablemente se ha transformado en una amenaza para la región. Ya vamos a escuchar al canciller brasileño expresándose en estos términos. Insistimos como antesala a el pronunciamiento final de este grupo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que discute la crisis en nuestro país. Hay que decir que más temprano Estados Unidos, el Grupo de Lima, lo comentábamos, condenaron los vínculos de Maduro con estos grupos armados y adelantaron lo que todo el mundo espera, que tiene que ver con más sanciones. A esta hora me dice mi equipo, vamos a una pausa. A regreso volvemos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Recuerda, este domingo a las 5 de la tarde, con Alberto Hidalgo Caro, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Y a propósito de lo que está ocurriendo producto de la crisis en nuestro país, el éxodo más grande que ha conocido la región, más de 4 millones de venezolanos, un tema que será discutido también en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra esta semana en los Estados Unidos. Bueno, el tiempo corre para, entendemos, aquellos venezolanos que quieren formalizar la solicitud de nacionalidad española por la comprobación de origen sefardí en territorio español. Este proceso culmina el próximo 30 de septiembre, lleva algunos años. Para conocer los detalles de lo que ha pasado y lo que va a ocurrir, saludamos a Crisanto Bello, presidente de Cefar Universal. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas noches por acá y buenas tardes por allá. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta entrevista. Primero que nada, lo que sí te quería comentar es que, aunque si bien es cierto que el lapso termina el 1 de octubre, es el lapso para la formalización de la solicitud. Es decir, todos los procesos que nosotros hayamos iniciado para el 1 de octubre, que cumplan con ciertos requisitos, esos procesos continúan durante un año completo. Puede continuar el proceso aportando documentos hasta dentro de un año, que puede ser incluso prorrogado por más tiempo. Lo importante es hacer la solicitud antes del 1 de octubre para la ley española, porque también tenemos la ley portuguesa que trata de resarcir ese mismo error histórico de la expulsión de los judíos o de la conversión que los obligaron a convertirse al cristianismo, y todos los descendientes de estos judíos sefarditas, hoy en día, independientemente que sean de Portugal o de España, pueden solicitar su nacionalidad, bien sea portuguesa o bien sea española. Nosotros estamos ayudando a muchísima gente a solicitar ambas nacionalidades. De hecho, tenemos más de 4.000 clientes que están solamente en estas dos cosas, especialmente en la solicitud española. Justo quería preguntarle, y perdón que lo interrumpa, doctor Bello, efectivamente confirmar el número de venezolanos que están tramitando la nacionalidad española por esta vía, y cuáles son los requisitos que solicita el gobierno para acreditar, otorgar este beneficio. ¿Lo escuchamos? Fíjate, primero que nada, solamente yo, que soy, nuestra organización, que se llama Cefar Universal, estamos ayudando a más de 4.000 personas a hacer este trámite de la solicitud de la nacionalidad, pero entiendo que en total llegarán, según estimaciones,
a unas 20.000 personas de Venezuela que están haciendo trámites de la nacionalidad por ser descendientes de judíos sefarditas, que no tienen todavía la solicitud formalizada. Que esto es importante porque las solicitudes que no estén formalizadas antes del 1 de septiembre, antes del 1 de octubre, quedan fuera del proceso. Por otra parte, los requisitos que nos están pidiendo. Hay un requisito que es fundamental, que es un certificado que emite la Federación de Comunidades Judías de España. Es el certificado que atestigua o confirma que la persona realmente es descendiente de judíos sefarditas que vivió en España antes de la expulsión o de la conversión forzosa en 1992. Y nosotros tenemos que demostrar un departamento de genealogía, de historia y genealogía, con historiadores que son paleógrafos que leen documentos antiguos del siglo XVI y del siglo XV, que es a los que tenemos que llegar, donde están los juicios de la Inquisición, donde declara la persona, el judío en cuestión, que era judío. Sin lograr esa prueba, nosotros no tenemos un caso ante el Ministerio de Justicia. Lo que nos especializamos nosotros precisamente es en los judíos que se convirtieron al cristianismo y llegaron a América, a la conquista, de los que descendemos todos los venezolanos y todos los latinoamericanos. Entonces hay que probar por una línea cómo la persona que desciende de familias coloniales venezolanas a la vez desciende de judíos sefarditas. También hay otros judíos sefarditas que llegan por Curazao, que estos son más recientes, hace generaciones atrás. Pero lo importante es que uno tiene que probar sin lugar a dudas y solo lo emite la Federación de Comunidades Judías de España, que es la única institución que es forzosamente, o sea, el Estado español la requiere como obligatoria. Antiguamente podía hacerse con otros certificados que los emitían otras instituciones, pero actualmente, según las nuevas circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado de España, solamente se exige como obligatoria la de la Federación de Comunidades Judías de España. Entonces, aparte de esto, hay otros requisitos que la persona tiene que demostrar, por ejemplo, que tiene una especial vinculación con España. La especial vinculación con España se demuestra solamente con el hecho de que una persona es natural de un país hispanoamericano. En esos términos lo expresa la misma ley, cuando te dice que el hecho de que una persona sea natural de un país hispanoamericano ya se considera una especial vinculación con España. Por otra parte, valen cualquier tipo de pruebas, como por ejemplo una persona que haya realizado estudios en España, o que haya vivido en España, o que tenga un familiar que viva en España. Todas esas cosas sirven como pruebas de la vinculación. La otra cosa que te exigen es presentar un examen que es de conocimientos de constitucionales y socioculturales de España, que se llama el CCSE. Ese se presenta en un instituto que se llama el Instituto Cervantes. Fíjate que hay dos cosas que nosotros necesitamos de todas las personas que quieran hacer el proceso por nosotros, que es inscribirse en el Instituto Cervantes, el CCSE, antes del 1 de octubre, y por otra parte, registrarse en nuestra web, que es cefaruniversal.com. La persona que se registra en cefaruniversal.com, ahí se despliega un menú donde te dice solicitar la nacionalidad por origen sefardí, la nacionalidad europea por origen sefardí. Te registras allí, hay un cuestionario que tienes que llenar, que ese cuestionario se tiene que hacer una vez por persona porque los expedientes son individuales, y además de esto, las personas que sean menores de 70 años y mayores de 18 tienen que presentar el CCSE. Esto se hace en el Instituto Cervantes. En la página web del Instituto Cervantes, la persona se tiene que registrar antes del 1 de octubre, aunque presente el examen para mucho después. Pero una vez que se registre, ya el expediente, como te decía, queda formalizado ante el gobierno de España. Si nosotros también lo damos ante la esa es la única manera en este momento de cara a la persona. Señor Bello, leíamos una entrevista que usted ofrecía hace algunos meses y aclaraba
que para realizar este proceso los ciudadanos no tienen que viajar a España. Esto es correcto, ¿no? Ya va. En el caso de Portugal, las personas no tienen que viajar a Portugal. En el caso de España, es obligatorio viajar a España, a menos que haya un caso de fuerza mayor que tienes que demostrarlo. Pero los casos de fuerza mayor es, por ejemplo, una causa médica que esté comprobada realmente de que la persona no puede viajar a España. En ese caso, se puede contemplar que la persona firme por un poder. Viene otra persona en su lugar a firmar. Pero si la firma del acta de notoriedad que se hace aquí en España es obligatoria y es presencial. Esa firma de esa acta de notoriedad es lo que le da la autorización al Estado español para poder revisar los documentos que se anexan en el expediente de la persona. Pero sí, en efecto, la persona tiene que viajar a España. Esa es una de las ventajas que tiene el proceso portugués, que no necesita que la persona viaje a Portugal. Pueden firmar en un consulado portugués en el país donde estés. La diferencia es que quizás el proceso portugués sale un poco más caro porque el SIL, que es lo que es equivalente a la Federación de Comunidades Judías de España, allá en Portugal, que es el instituto que emite el certificado del origen sefardita, es más costoso que el español. Y por otro lado, todos los documentos tienen que ser enviados por correo postal, con la diferencia que en España son todos de manera telemática. Esto abarata un poco los costos. Entonces el proceso portugués puede salir más caro, pero te ahorras el viaje. No tienes que viajar a Portugal. Bien. Crisanto Bello, gracias por atendernos estos minutos, presidente de Cefar Universal, bufete de abogados con sede en Madrid, en Sevilla, en Venezuela, en Colombia, Estados Unidos, que está especializado en este tema de la tramitación de nacionalidad española por comprobación de origen sefardí. Un proceso que termina el próximo 30 de septiembre, nos explicaba el invitado, ese es el tiempo que usted tiene para formalizar el inicio del proceso, que es suficiente para estar en este grupo de personas que optan a la nacionalidad española en el marco de lo que se ha discutido o se va a discutir incluso en Naciones Unidas, que tiene que ver con el éxodo masivo de venezolanos, más de 4 millones de ciudadanos que han abandonado nuestro país, producto de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela y la violación sistemática de derechos humanos a nuestro país. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comentar algunas declaraciones que han ofrecido distintos voceros de gobiernos el día de hoy relativas a Venezuela. Por ejemplo, Elliot Abrams, enviado especial para nuestro país, designado por el gobierno norteamericano, alertó que vendrán más sanciones contra Nicolás Maduro. De esto hablamos al inicio. Al regreso de la pausa, por cierto, hablaremos ampliamente con una especialista en el tema, embajadora designada por la Asamblea Nacional en Guatemala, internacionalista. El representante estadounidense para la crisis venezolana, Elliot Abrams, como lo destaca el Universal, expresó que el gobierno de Nicolás Maduro requiere mucha más presión internacional. El presidente de Colombia, por su parte, y lo tomo de Reuters, también promueve sanciones internacionales contra Venezuela para proteger a la región. Recuerden ustedes, él va a denunciar la presencia de grupos armados irregulares en nuestro país, con la connivencia del régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, leo nota de Reuters, Iván Duque, pidió coordinar sanciones internacionales contra Venezuela para detener el apoyo del mandatario socialista Nicolás Maduro a guerrilleros, narcotraficantes colombianos que amenazan con desestabilizar la región. De esto hablaremos ampliamente al regreso de la pausa. Ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor.
quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alfredo Jahn, un científico polifacético. A caballo entre los siglos XIX y XX, Alfredo Jahn fue uno de los científicos venezolanos más polifacético, con contribuciones que marcaron la ingeniería, la geología, la cartografía, la etnología y la botánica del país. Alfredo Jahn nació en Venezuela en 1867 de una familia de inmigrantes alemanes. Fue enviado a Alemania a estudiar a muy temprana edad, pero regresó a su país natal y culminó sus estudios de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Gracias a las enseñanzas de su maestro, el botánico y zoólogo Adolfo Ernst hizo colecciones botánicas y observaciones topográficas y geológicas durante la construcción de la carretera transandina, mientras ocupaba el cargo de director de la Sala Técnica del Ministerio de Obras Públicas. Estuvo también involucrado en la planificación y construcción de los ferrocarriles del país. Jahn aprovechó sus largas estadías en el occidente del país para recabar datos etnológicos y lingüísticos de los paraujanos y los guajiros que publicó en Los aborígenes del occidente de Venezuela, obra que se convertiría en referencia obligada para académicos especializados en el tema. Junto a otros científicos, Alfredo Jahn fundó en 1931 la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, donde ocupó varias veces la presidencia. 2 años más tarde, participó en la instalación de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual le encargó el discurso inaugural en reconocimiento a su valiosa trayectoria. Las innumerables observaciones de Alfredo Jahn arrojaron luz sobre un territorio poco conocido como era Venezuela, hasta bien entrado el siglo XX. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo.
Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de este momento hablamos ampliamente acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Comentábamos con ustedes lo que ha pasado el día de hoy, lunes, reunión del Grupo de Lima, que ha rechazado los reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas, renovando además el apoyo al presidente encargado, a la Asamblea Nacional, y expresando su disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas. Reunión de los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que se desarrolla a esta hora, y la expectativa en torno a la posición que van a asumir los países de la región. Para hablar acerca de todos estos temas, saludamos vía telefónica a la embajadora designada por la Asamblea Nacional ante Guatemala, representante diplomática de Juan Guaidó, además internacionalista, María Teresa Romero. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gusto de estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. También nos acompaña en esta parte del programa el diputado por el Estado Táchira y dirigente de COPEI, Franklin Duarte. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la oportunidad. Bueno, aquí estamos en línea para empezar la entrevista. Embajadora, inicio con usted conversación. ¿Qué expectativa podemos tener en torno a esta reunión de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Más temprano escuchábamos declaraciones del canciller de Colombia, del canciller de Brasil, bueno, haciendo duras acusaciones sobre el respaldo a grupos irregulares en territorio venezolano y la amenaza que esto representaría para la región. La escuchamos. Bueno, yo creo que ha sido muy positivo esas declaraciones del canciller colombiano. Es lo que se esperaba, es lo que esperamos. Yo creo que las expectativas es lo que ya dijo el Grupo de Lima, y eso es importante, que haya una confirmación, una declaración al menos confirmativa, que se va a seguir discutiendo para tomar medidas de presión más fuerte al régimen de Nicolás Maduro en vista de toda su actuación interna y externa. Yo creo que no sería realmente una sorpresa que que hoy día se tomaran medidas de una vez. Por lo general, estas discusiones, lo importante es que empezaron, y que era muy difícil que empezaran, y que ya empezaron, pero para mí eso se va a tomar varias reuniones para tomar decisiones de sanciones colectivas.
Diputado Franklin Duarte, quisiera su comentario acerca de la presencia de grupos irregulares, que es una de las motivaciones, denuncias promovidas por Colombia para tomar acciones en torno a la crisis en nuestro país. Y lo saco a colación por un hecho que ha ocurrido el día de hoy. Entre otras cosas, decía el presidente encargado en su cuenta en Twitter que, y lo cito, mientras el régimen continúa preparando fake news, grupos irregulares asaltan una emisora radial en el estado Táchira. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra, buenas. Sí, me parece que tenemos allí problemas con la comunicación. No escuchamos al diputado Franklin Duarte. Creo que perdimos incluso la llamada. Me dirá mi equipo internamente si continúa con nosotros. Sí, me parece que se cayó la llamada. Siempre comunicarnos con el estado Táchira es sumamente complicado, y esto tiene que ver con la crisis de los servicios públicos, tal como lo reflejó incluso el informe de Michelle Bachelet. Por eso se refieren a Venezuela, lamentablemente, más allá de nuestras fronteras, como estado fallido, que no es capaz de garantizar ni siquiera estos servicios en nuestro país. Hablamos de electricidad, agua potable, gas doméstico, telefonía básica, celular o incluso acceso a internet. Mientras establecemos el contacto con el diputado, embajadora, vamos a escuchar un extracto de la participación del canciller de Brasil, Ernesto Araujo. Se refería a la crisis de nuestro país en los siguientes términos. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. La dictadura venezolana ha abierto su territorio a grupos guerrilleros y terroristas y para todo tipo de crimen organizado transnacional. Se estableció una alianza entre el gobierno ilegítimo, la narcoguerrilla y la criminalidad perjudicial a todos los países de nuestra región. Convirtieron esta gran nación en un verdadero parque del crimen. La crisis humanitaria deliberadamente provocada por el régimen ilegítimo es otro aspecto de la pesadilla que viven los venezolanos. En Brasil acogemos los hermanos venezolanos que buscan refugio en nuestro país, víctimas de un régimen opresor, y lo hacemos con toda solidaridad y respeto. Al mismo tiempo, tenemos clarísimo que la solución definitiva para el drama humanitario pasa necesariamente por el fin de la usurpación y el retorno de Venezuela a la democracia. Embajadora, quisiera su comentario. ¿Qué significa que Venezuela se haya transformado, como dice el canciller de Brasil, en una amenaza para la región? La escuchamos. Oye, más claro no pudo hablar el canciller brasilero y creo que es muy importante. Esto era impensable hace unos meses atrás, el año pasado. Esto quiere decir que se ha develado la verdadera realidad de Venezuela en todos los sentidos, en materia de seguridad, en materia política, institucional, social, humanitaria. Es decir, que esto es lo que da pie a que cada vez más veamos, con el tiempo de la diplomacia, que lamentablemente es un tiempo más lento que el que tenemos nosotros, los ciudadanos de a pie, o que quisiéramos muchos de los demócratas en todo el continente, pero a su ritmo la comunidad democrática internacional está tomando pasos y presionando cada vez más, y el cerco de asfixia a un régimen que ya no va más allá de ser una dictadura, sino un régimen criminal, está cada vez más cerrado, ¿no?, a cambiar, y en esa misma medida van a venir más presiones. Sobre ese tema, embajadora, lo hemos hablado con distintos analistas. Bueno, se ha sobredimensionado, digamos, el papel que puede tener el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, a los países miembros. El canciller de Colombia inicialmente ha descartado una acción de fuerza, aunque el embajador Gustavo Tarre, designado ante la OEA, pide que esto no se deje de lado o fuera de la mesa. Yo le pediría un comentario acerca de estas medidas que en teoría se van a adoptar, o que está promoviendo incluso el Grupo de Lima. ¿Qué puede decirnos? Bueno, las medidas que están en el tratado, en el TIAR,
son las mismas que más o menos podría tomar el Grupo de Lima, pero el Grupo de Lima no tiene la institucionalidad ni la formalidad que tiene el Tratado del TIAR. Esas medidas, aparte del uso de la fuerza, que sin lugar a dudas está como en el último lugar y todos los países que están allí sentados no la quieren, las otras medidas podrían ser acciones de mayor presión en términos diplomáticos y políticos y comerciales. Hasta ahora hay países como Canadá, Estados Unidos que han tomado acciones, pero no todos los países del hemisferio han hecho colectivamente un rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales. Esto sería una presión muy grave para el régimen dictatorial. Por otra parte, hay medidas como bloqueos aéreos, bloqueos a telecomunicaciones, medidas que la gente cree que no son importantes, pero yo diría que sí son. Esto no lo hemos visto desde hace mucho tiempo en América Latina, y lo que se trata de nuevo es hacer un cerco que empezó siendo solamente diplomático y que cada vez más se fortalece para que el gobierno del presidente Juan Guaidó, el gobierno legítimo, sea finalmente, digamos, el único, y que el gobierno usurpador o el régimen usurpador salga definitivamente. Tenemos al diputado Franklin Duarte, a ver si tenemos suerte, desde el estado Táchira. Diputado, hablábamos de lo que ocurrió en esta emisora Radio Mundial 860 AM en su entidad. Allí un grupo de personas desconocidas con armas largas intentaron ingresar a la planta transmisora, amenazaron al personal. Yo le pediría un comentario al respecto porque coincide este hecho con la acusación que ha presentado el fiscal designado al margen de la Constitución contra 4 personas que supuestamente ayudaron al presidente Juan Guaidó a salir de Venezuela y llegar hasta Colombia. ¿Qué puede decirnos? Me dicen que perdimos comunicación. Vamos a tratar, ya le digo a mi equipo, coordinar con el diputado de pronto para mañana. Embajadora, le traslado la inquietud a usted. La estrategia del equipo de Nicolás Maduro en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas va a ser tratar de vincular al presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional con grupos irregulares como los Rastrojos, por unas fotografías que fueron difundidas recientemente, y tratar de, soslayar o restarle importancia a los vínculos históricos que tiene este régimen, incluso el del expresidente Chávez, con grupos irregulares que lamentablemente tienen presencia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, ciertamente es así. Tú lo has dicho bien, lo has descrito bien. Esa es su ofensiva, esa es su estrategia. Pero yo creo que lo que pasa que el régimen de Maduro y sus delegados en la ONU están muy desprestigiados, cada vez más. Incluso no están bien recibidos ahora que la Unión Europea y otros países del mundo estuvieron esperando que hubiese un acuerdo, una negociación con el gobierno del presidente Guaidó en Oslo y Barbados. Esto le dio más debilidad de lo que yo creo que el régimen cree. Y eso hace que junto a otros factores no haya perdido mucha credibilidad. Se sabe muy bien que cualquier cosa puede pasar cuando un artista o un presidente o un político está en un evento de masas o pasa por unas carreteras como pasó el presidente Guaidó, y no hay credibilidad. En cambio, las pruebas y evidencias que, como tú misma dijiste, históricamente se han presentado en la OEA y en la ONU, porque recordemos que el presidente de Colombia, Iván Duque, lo está haciendo, pero también lo hizo el presidente, no Santos, sino se me fue Uribe, el apellido, Uribe, exactamente, el presidente Uribe. De modo que esto tiene larga data y las evidencias son contundentes. Hoy en día la tecnología lo hace más visible,
Y por eso es que el canciller Trujillo de Colombia habla con tanta contundencia y ha logrado él y el gobierno de Juan Guaidó pues que se estén sentando hoy día en una mesa y hayan invocado el PIAR. De modo que es un paso difícil que costó muchos meses construirlo y hacerlo. Era impensable, era histórico y hoy se está llevando a cabo. Por eso es que yo creo, como te decía antes, que hay que tener un poco, es terrible decirlo, pero de paciencia, porque la comunidad internacional por lo general actúa más lentamente de lo que nosotros quisiéramos, pero por lo menos ya hemos visto pasos hacia lo que se debe hacer, porque ya ven que el régimen de Nicolás Maduro no va a cambiar, no va a negociar y que cada día comete más y más crímenes. Embajadora, amén de la importancia que le ha dado el gobierno norteamericano a la situación en Venezuela, una administración que ha promovido esta reunión del TIAR, lo hizo en el marco de la reunión, la sesión de la OEA, las sanciones contra funcionarios que forman parte del equipo de Nicolás Maduro, incluso llamando a la comunidad internacional a aumentar la presión. Algunos analistas hablan del impacto que puede tener la campaña electoral en esta política del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Yo le pediría un comentario. Hay una reunión convocada el miércoles que va a presidir el mandatario Donald Trump con líderes de la región para discutir sobre Venezuela. Ha trascendido que va a hacer referencia al respecto durante su intervención en las Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, puedo decir que esa es la dirección que debe tomar los Estados Unidos y todos los países democráticos. Ojalá todos los países democráticos del hemisferio, de Europa y de otros hemisferios tomaran esa misma decisión al ser democráticos, porque eso es lo que se espera. En la medida que haya presiones realmente duras y que haya presión colectiva, que el régimen de Maduro y cualquier otro régimen dictatorial con las características de Estado fallido, con vínculos con el narcotráfico y grupos irregulares y terroristas, en la medida que sientan esa presión, no es necesario que entonces se actúe utilizando la fuerza militar, que es lo que en general la comunidad internacional no quiere hacer. Y no quiere hacer porque el uso de la fuerza obviamente trae costos. Y costos no me refiero solamente económicos, sino costos de imagen, costos políticos, las mismas sociedades, porque no solamente son los gobiernos, la sociedad estadounidense, por ejemplo, no quiere más uso de la fuerza como lo hizo los Estados Unidos, por ejemplo, en Siria, con aviones de ataque, o como lo hizo en Libia, o como lo hizo en Afganistán, en Irak. Muchos piensan que fue un fracaso y que no cambió la situación, que trae mucho costo. La gente no ve eso, pero una acción militar siempre puede caer en una guerra mucho más sangrienta de lo que hay antes. Entonces, todo eso es lo que está tratando de hacer el presidente Trump. Por supuesto, todos los países siempre tienen sus intereses, actúan por soberanía, claro está, pero para también defender los intereses nacionales de sus países. Y Estados Unidos está viendo que el problema de la dictadura de Maduro está ya afectando no solamente a los Estados Unidos y su interés nacional, sino al interés de todas las democracias en el continente. A propósito del conflicto armado, embajadora, ¿no cree usted que lo que está ocurriendo con Irán, el contencioso con Arabia Saudita, pueda desviar la atención de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas? Mira, obviamente hay muchos problemas en el mundo, pero yo no creo que lo pueda desviar. De hecho, es un tema a discutir y se tiene que discutir.
Siempre en los organismos multilaterales se hablan varios temas a la vez. Por ejemplo, el tema del cambio climático es muy importante y ya hoy 70 países llegaron a acuerdos. Incluso el presidente Trump se apareció de sorpresa en la reunión. Yo no creo que una cosa quite la otra como la gente cree. Yo creo que es un abanico y una agenda de varios temas muy importantes cada uno, y cada uno va a tener la atención que merece. En este caso de Venezuela, todos los países latinoamericanos, y lo estamos viendo en las reuniones paralelas como en el TIAR y en el Grupo de Lima, y en los encuentros bilaterales que dicen que van a haber más de 60, 90 encuentros bilaterales. El tema tiene un gran grado de preocupación. Finalmente, embajadora, algunos analistas destacaban la representación del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el marco de esta Asamblea General de Naciones Unidas. Yo le pedía un comentario con la ayuda, por cierto, de países aliados que entendemos han servido como sponsor o han facilitado la acreditación de estos dirigentes. ¿Qué puede decirnos? Así es, y eso es un gran logro también. Yo creo que la gente no ve la dimensión del logro del TIAR, que se haya invocado el TIAR el 11 de septiembre y ya el día de hoy esté sentado en una mesa, aunque el día de hoy no se tome todas las medidas que quisieran, porque yo creo, como te decía al principio, que van a tomar muchas reuniones, porque las decisiones colectivas siempre llevan su tiempo. Y el otro, así como eso es de gran importancia, es un paso inédito, también es el que otras delegaciones hayan aceptado, ya que el presidente Guaidó no puede tener una delegación propia en las Naciones Unidas, en la Asamblea, pues que vayan otras delegaciones hayan prestado sus delegaciones nacionales para que fueran delegados de Venezuela. Yo creo que esto hay que verlo también como otro paso de gran importancia y de presión, y que hace ver que ya no es lo mismo que pasaba, si bien recuerdas, en los últimos 18, 19 años, que prácticamente la comunidad internacional criticaban algunos, sí o no, los Estados Unidos, de vez en cuando la conducta, pero de allí no pasaban. Hoy el día vemos sin lugar a dudas una comunidad internacional muy activada, preocupada, deseosa de tener soluciones y que hacen acciones como esta, por lo menos prestar sus delegaciones para que esté presente la delegación venezolana. Gracias, embajadora María Teresa Romero, por atendernos, acompañarnos, representante diplomática para Guatemala, designada por el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, internacionalista, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, las reuniones celebradas el día de hoy por el Grupo de Lima y los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Ulitzar Caña, en la producción, Kenyer Jaramillo y María Quintero, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos El problema de ser sambo en 1818. Año de 1818. Mientras la Guerra de la Independencia transcurría, la gente que no participaba directamente en ella seguía con sus problemas de siempre. Agravados, eso sí, por todo lo que la guerra traía